Características del nuevo paradigma emergente. Hoy se habla mucho de la quiebra de los paradigmas, pero hay un paradigma formulado hace casi un siglo, que ofrece una lectura unificada del universo. A continuación presentaremos las figuras que lo caracterizan. 1. Totalidad, diversidad. El universo, el sistema Tierra, el fenómeno humano están en evolución y son totalidades orgánicas y dinámicas construidas por las redes de interconexiones de las múltiples diversidades. En segundo lugar, en segunda característica, es la interdependencia o religación o autonomía relativa, que hace referencia a todos los seres que están interligados, pues unos necesitan de otros para existir y evolucionar. En tercer lugar, nos hacen referencia a la relación o campos de fuerza. Esta nos habla acerca de que todos los seres viven en un tejido de relaciones. Fuera de la relación no existe nada. Como una cuarta característica está la complejidad o interioridad. Dice que todo viene cargado de energías en distintos grados de complejidad, interacción, donde la energía altamente condensada y estabilizada se presenta como materia y cuando está menos estabilizada como un campo energético. De esta manera pasa a una quinta característica que es complementariedad, reciprocidad o caos. Esta hace referencia a toda la realidad que se da bajo la forma de partícula y onda, de energía y materia, orden y desorden, caos y cosmos, y a nivel humano en forma de sapiens y de demás. En la característica número 6 habla acerca de la flecha del tiempo, entropía. Esto quiere decir que todo lo que existe preexiste y coexiste. Por lo tanto, la flecha del tiempo confiere a las relaciones carácter de irreversibilidad. Nada puede ser comprendido sin una referencia a la historia racional y a su trayectoria personal. Como séptima característica, también nos habla acerca del destino común, acerca de la persona. Es el hecho de tener un origen común y de estar interligados. Todos tenemos un destino común en un futuro siempre abierto. Como novena característica, octava característica, se encuentra el bien cósmico y el bien común particular. El bien común no es solo humano, sino de toda la comunidad de vida, planetaria y cósmica. El bien común particular emerge a partir de la sintonía con la dinámica del bien común universal. El noveno punto o novena característica hace referencia a la creatividad o destructividad. Hace referencia a la interacción que existe entre el ser humano, es decir, hombre-mujer, el conjunto de seres relacionados y las interacciones que estos poseen. Y ya para finalizar, como décima característica, hace referencia o habla acerca de la actitud holisto-ecológica o antropocentrismo, referencia a la actitud de apertura y de inclusión irrestricta que propia una cosmovisión radicalmente ecológica, superando el antropocentrismo histórico. Gracias. Emergencia del sujeto en la teoría de la complejidad. La palabra complejo es el atributo por excelencia de nuestro tiempo, una denominación que nos lleva a considerar uno de los rasgos que poseen los problemas globales actuales, como el calentamiento global, la crisis del petróleo, la extinción de miles de especies y la escasez de recursos naturales, entre otros. Todos ellos tienen atributos comunes y tratan cuestiones enormes, abarcativas e intrincadas que afectan a toda la humanidad. Los problemas que hoy desafían nuestro futuro son cotidianos y globales. Nuestra mente tiende a pensar en estos problemas desde los parámetros referenciales que ha interiorizado y a la hora de definirlos para hallar las posibles soluciones, procede a categorizarlos, clasificarlos, organizarlos hasta detectar su probabilidad. Morin, a modo de crítica del pensamiento positivista, señala:
de lo cual podemos deducir que el tipo de razón que hemos educado aborda estos fenómenos complejos, reduciéndolos a sus componentes fundamentales, con la intención de acceder a su comprensión. La forma que lo hace es simplificadora, reductora, al separar todo aquello que se presenta como enredado. Ocurre que la complejidad siempre presenta componentes de aleatoriedad, de azar y de indeterminación, lo que ocurre que nuestros esquemas de análisis colapsen, ya que no presentan ninguna resistencia ante la incertidumbre ni ante la ambigüedad. Papel del lenguaje en la teoría de la complejidad. La lengua es un sistema adaptativo complejo. Existe en los individuos como dialectos y en las comunidades de usuarios como lengua común. La lengua es emergente en estos dos niveles, distintos pero dependientes. Un dialecto emerge del uso que de la lengua hace un individuo a través de sus interacciones sociales con otros individuos en la lengua común, mientras que una lengua común emerge como resultado de la interacción de dialectos. La distinción y la conexión entre estos dos niveles es una característica de los sistemas adaptativos complejos. Los nombres colectivos tales como bandada de pájaros, banco de peces o economías no pueden atribuirse a una conversación global entre individuos. Tales usos son emergentes y resultan de las interacciones locales a largo plazo entre individuos. Por lo tanto, necesitamos identificar la naturaleza de cada fenómeno lingüístico. Por ejemplo, el cambio lingüístico es un fenómeno observable en el nivel comunitario. Los mecanismos que conducen el cambio lingüístico, tales como la economía de la producción y los efectos de la frecuencia que llevan a la reducción fonética, no pueden ser responsabilidad de cada individuo de una misma manera o al mismo tiempo. Por otra parte, los mecanismos funcionales o sociales que llevan a la innovación en los primeros estadios del cambio lingüístico no tienen por qué operar en estadios posteriores, dado que los individuos pueden adquirir una innovación más tarde, como consecuencia de su frecuencia al convertirse en general dentro de la lengua común. El proceso real del cambio lingüístico es complicado y está entretejido por una miríada de factores. El tratamiento informático proporciona un medio para observar esta dinámica emergente. A continuación tenemos la Teoría General de Sistemas, o también llamada la TGS. La Teoría General de Sistemas es un esfuerzo de un estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero son objetos de disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se le atribuye a Ludwig von Better-Landfeld. La teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas básicas. La primera es que los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro de las células existen dentro de los tejidos existen dentro de los órganos y así sucesivamente. La segunda es que los sistemas son abiertos. Cada sistema que se examine recibe y descarga algo de los otros sistemas, generalmente en aquellos que le son contiguos. Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito con su ambiente, que son pues los otros sistemas. Cuando el intercambio ya cesa, el sistema se desintegra, pues esto quiere decir que pierde absolutamente todas sus fuentes de energía. La tercera es que las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite las contracciones. El sistema es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes o interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y también bastante complejo. Ahora analizaremos la teoría general de sistemas del paradigma de la complejidad aplicado más al área de la psicología. Podemos iniciar con la entrada y decimos que la necesidad de conocer a profundidad la mente humana llevó inicialmente al cuestionamiento de lo que se creía en ese entonces que eran las enfermedades mentales, porque se les atribuía algún castigo divino
a demonios que atormentaban a las personas e inclusive a que esa era la naturaleza de la persona, dando pie a interrogantes sobre la mente, más allá de la parte física, la parte externa del cerebro como tal, y ir más a la psique. Seguimos con el proceso que empieza cuando los exponentes de las diferentes corrientes tenían todas estas inquietudes, indagaban en búsqueda de datos, de pruebas, de casos para comenzar a establecer una hipótesis, realizar experimentos y tabular sus resultados para corroborar sus teorías. Cuestionarse todo lo que se tenía establecido hasta el momento, todos los paradigmas creados en base a la psicología, el funcionamiento de la mente humana, hasta el momento, creando así una controversia, abriéndose al diálogo y exponiendo sus ideas. La salida vendría siendo la culminación de todo el proceso exhaustivo que hacían en la... El ambiente es la época en la que se desenvuelven las diferentes escuelas, pues según la época a la que hagamos referencia surgen necesidades diferentes, originando así un análisis de la cotidianidad para luego romperla y mejorarla. En la retroalimentación podemos decir que en algunos casos las terapias eran usadas por los mismos simpatizantes de las corrientes, corroborando ellos mismos por medio de una experiencia personal que son viables y son funcionales. También las personas que iban a estas terapias a veces quedaban con algún vacío emocional y se daban cuenta que las terapias no eran 100% funcionales, haciendo que surgieran nuevas ideas y nuevas terapias. Para la homeostasis vamos a dar el ejemplo de la corriente conductual, que empezó a ser criticada, a ser cuestionada, y al final surgió una nueva, que es la terapia cognitivo-conductual, donde se unieron dos corrientes, dos escuelas, y así mejoraron cada una de ellas, haciéndola más aceptable ante la comunidad científica. También tenemos un ejemplo para la entopía sobre el funcionalismo, que fue una de las primeras corrientes que surgió, pero era muy subjetiva, no era capaz de sostener sus postulados de manera veraz y al final terminó desapareciendo. Quinto punto, noción de complejidad. Para tener una mejor idea de lo que es la noción de la complejidad, debemos revisar algunas ideas de algunos autores. Primero, el llamado paradigma de la complejidad subsanaría al paradigma simplista o lineal de las ciencias naturales positivas, aunque este nuevo paradigma también se nutre de dichas ciencias que son pues las ciencias naturales. Segundo, la complejidad supuestamente no es dinámica sino integradora, lo que significa que acepta tanto la irregularidad como la oscuridad, el caos y el desorden. Tercero, se propone comprender e interpretar más que explicar. Cuarto, acepta múltiples perspectivas, referencias, ángulos, alteridad y heterogeneidad de la lectura sobre un objeto. Quinta, reconoce la irreversibilidad, la temporalidad, la aleatoriedad, las bifurcaciones y fluctuaciones, la autoorganización, nociones desde las cuales pretende crear conceptos y categorías en ciencia, con el fin de ampliar la racionalidad científica. Sexto, enfatiza las teorías científicas como culturales. Séptimo, el paradigma es complejo porque integra diversas disciplinas interdisciplinariamente. Octavo, se opone este paradigma a la ciencia clásica, la cual es la que se dio hasta Newton. Por tanto, los complejos se oponen a los paradigmas baconiano, cartesiano y newtoniano, es decir, a la modernidad representada por Descartes hasta Newton. Noveno, la complejidad se opone a la ciencia que regula su reflexión por idealizaciones. Este paradigma sostiene que la realidad se encuentra más acá del rigor lógico. Décimo, este nuevo paradigma de la complejidad se apoya de los descubrimientos de la termodinámica
que interrogan a la física clásica en el concepto de entropía. Además, debido a sus formulaciones de carácter idealizado y estático y no de un mundo inestable y evolutivo en el que nos encontramos.